pasan los años, ¿no? Dios mío de mi alma. Muy bien, vamos a seguir. Voy a dar algunos anuncios rapiditos. ¿Los niños tienen versículo hoy? Sí, ¿no? ¿Tere? ¿Hay versículo? ¿No hay versículo? Bueno, ahora los pasamos, pero yo quería saber si había o no. Hermanos, tenemos que orar. ¿Cuántos creen que tenemos que orar? ¿Sí? Pero orar. Cuando yo digo, hermanos, tenemos que orar, es orar, oramos, pero no, es que hay que orar. Yo creo que estamos en un tiempo donde debemos de comenzar a levantar un frente de oración. Bueno, el COVID está otra vez haciendo de las suyas, El virus está ahí, dale que dale, no se va ni a palo, y hay una segunda oleada que viene. Tenemos que levantar. Recuerdan, en marzo levantamos una barricada, fue algo fuerte en toda la nación. Nosotros vamos a comenzar una cadena de oración. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Muy bien. Necesitamos que tú en esta semana digas el día y la hora, está de media en media hora, sabemos todo cómo funciona, todo perfectamente, la hora que te viene mejor. Entonces, Susane, ¿has levantado? ¿No? Entonces, vamos a estar rellenando esto. ¿Qué les parece? Hasta nueva orden, hermanos. Necesitamos orar. Es tiempo de oración, es tiempo de clamar, es tiempo de justamente reivindicar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y somos la iglesia. Es la única que está orando, se lo garantizo. Amén. Por lo menos al Dios verdadero. Así que, no sé si Gisela o Liliana pueden, una de las dos, van escribiéndole a Gisela, por favor, el día, la hora, solamente viene un día, una hora, cada semana. Tú tienes ahí, yo puedo de 8 a 8 y media de la mañana. Gisela, ok, 1. Yo también puedo de 9 a 9 y media. Y vamos a ir rellenando. Por WhatsApp yo les voy a enviar un tríptico, ¿sí?, con los motivos de oración específicos. Vamos a seguir en una línea como hicimos, ¿sí? Un plan de cubrir la iglesia, otro plan creo que es de actuación o restauración, creo que es, y el último de victoria sobre el COVID y sobre todas las situaciones. Ahí va la economía, van nuestros niños, van los infectados, van, ¿sí? Así que yo se lo enviaré. Susana, ahora sí, ¿no? A mí me gustaría, si la lista está llena, y no a un tiempo 3 personas y a otro nadie. Por ejemplo, para mí sería bien si somos flexibles y si ya está alguien, cogemos otro tiempo. Ok. Puede darse a veces, otras veces puede ser complicado. Vamos a intentar rellenar el más tiempo posible, ¿sí? Pero si hay 2 personas que están orando por trabajo, por lo que sea, pues no vamos a tener más remedio. Pero lo que sí sería bueno es que estuviéramos todos involucrados, ¿ok? Yo creo que hay un texto, no recuerdo bien, donde dice Dios, dice, y no me dejen descansar hasta que no vean restaurado a Jerusalén. Ese texto me encanta, porque es un reto de parte de Dios que dicen, oigan, tírenme del manto si hace falta. No me dejen tranquilo, porque yo tengo ganas de intervenir, pero ustedes tienen que orar. Miren, la Biblia tiene muchas promesas, pero yo les quiero decir algo. Dios necesita que alguien o algunos oren en pos de lo que Dios ha dicho para que se cumpla. ¿Lo sabían? Hay así de casos. Pueden leerlo en la Biblia. Dios dice cosas que se van a cumplir, pero Dios siempre va a esperar que haya gente que oren. No lo duden esto. La oración es la clave. Entonces te animo justamente para que veamos esta bendición que estamos esperando. Amén. Así que mándenle un WhatsApp a la hermana Gisela por privado para que ella pueda ir ordenando esto en esta semana y para la semana que viene comenzamos ya a orar, a clamar, a interceder. Yo estaré enviando, como les decía, ese tríptico con peticiones. Amén, iglesia. Uy, ¿cuántos van a orar? Amén, iglesia. Amén. Aleluya, vamos a darle fuerte al enemigo. Muy bien. Luego del culto tendremos, como hemos dicho, bautismo. Nuestro hermano Nicolás va a bautizarse.
Lo vamos a pasar por las aguas, vamos a ir a aguas profundas, y allí le vamos a dar la hogailla pertinente y vamos a hacer lo que el Señor nos comisionó a hacer. La iglesia no está cerrada, se cerrarán los locales, pero la iglesia seguirá siempre viva. Amén, y cumpliendo la misión. Así que eso lo haremos después, iremos al santuario donde tuvimos los últimos bautismos y yo animo a todos, por favor, que nos acerquemos allí y demos testimonios. Amén, con nuestras mascarillas, todo lo que es pertinente. Amén, muy bien. Y recuerden las reuniones de la semana. Recuerden, los estudios de los viernes están siendo muy buenos, estamos siendo muy bendecidos, ¿verdad? Estamos aprendiendo de la iglesia, cómo comenzó, cómo se originó, quiénes fueron los escritores o el escritor, quiénes fueron los colaboradores. Y ahora estamos ya casi a puertas de la segunda lección. No te quedes atrás. Amén. Muy bien, y las reuniones de la semana, las casas de Dios, no la dejen, hermanos. No dejen esas casas de Dios, en cualquier momento puede ocurrir algo y tendremos que quizás reunirnos por ahí, subsistir por ahí. La iglesia siempre, el Espíritu Santo se adelanta y tiene que estar preparada. La última vez nos cogió fuera de juego, esta no nos cogerá fuera de juego. Amén. Así que estemos listos y preparados. El monte de oración también, anímense. ¿Los niños entonces tienen versículo o los mandamos ya para la cuadra? ¿Qué hacemos? La maestra manda. Maestra, usted manda. Lo que usted diga, eso se hace ahora mismo. Si tú dices posponerlo, los posponemos. Bueno, lo dejamos para la próxima. ¿No, Tere, o qué? Es que siempre la Tere se ve sola ante el peligro, ¿no? ¿Le da vergüencita? Bueno, pero ¿cuántos niños la van a acompañar? Todos salimos, ¿no? Por lo menos acompañarla, ¿no? Venga, pues todos los peques aquí a mi izquierda, todos los peques ahí con su mascarilla, qué bien, qué bueno. Puestos ahí. Los que están afuera con las cabras también. Acaban de escribir por el WhatsApp que ha salido negativo las pruebas de Kiko. ¿Ha salido qué? Negativo. ¡Aleluya! Venga, todos los niños ahí, a la parte izquierda. Maestro, pasa por aquí. Claro, Yo parezco una chiquilla también. así que... Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo a vosotros. Hechos 1:8. Bien. Muy bien. La próxima, ¿todos se lo vais a aprender el versículo? ¿Sí? Yo voy a hablar con una hermana que tiene contacto con una chocolatería y si sabéis el versículo bien, habrá un regalo para cada uno. ¿Parece bien? ¿Ok? Muy bien, pues ahora nos vamos para la escuela dominical sin correr. En la iglesia no corremos, en el culto no hablamos alto, decimos las cositas bajito. Muy bien. Gloria a Dios, aleluya. Voy a dejar esa corbata aquí porque... Bueno, vamos a la palabra del Señor entonces, ahora sí. Y quiero compartirles algo con lo que justamente Dios nos está hablando. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están conectando a través de la página nuestra de Facebook. O Facebook, ¿cómo es? Facebook, sí. Bienvenidos, que el Señor te bendiga. Está Marichema y algunos más que sabemos que están por aquí. Dios tiene algo para ti. Y bienvenido a este culto. Quiero compartirles
en esta tarde algo que Dios puso en mi corazón, que tiene que ver con todo lo que está hablándonos el Señor y como iglesias. Y quiero hacer una oración antes que nada. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que la unción fresca, el aceite del cielo, toque, Señor oh Dios, mi lengua, mi boca, mi corazón, rebose de tu Espíritu Santo y pueda hablar, Señor, en tu denuedo y en tu guía. Reprendo todo lo que viene en contra de esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y declaro hoy palabra de bendición y palabra de vida. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Miren, una de las cosas que tenemos que tener los cristianos claro es justamente que no somos agentes secretos, ¿sí? Sino que todo lo contrario, somos gente pública, muy pública. Y no por nosotros mismos, sino por aquel que nos llamó ¿a qué? A ser públicos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si tú tienes que anunciar, no lo puedes hacer secretamente. Tú tienes que ser un agente público. Amén, hermanos. Así que los agentes secretos se los dejamos a la CIA o al CECID, pero no a la iglesia del Señor. El seguir a Jesús implica justamente el ser gente pública, es decir, visible. Esta fue la tónica del Señor Jesús y era justo eso, ser alguien público. Es más, Él dijo entre tantas cosas, yo soy la luz del mundo. Y una luz, hermanos, brilla en medio de la oscuridad. Amén. Así que vemos cómo Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro referente. Si bien es cierto, podríamos decir que en la infancia de Jesús solo sabemos su nacimiento y un episodio, ¿verdad? A los 12 años donde Él se pierde, ¿verdad? En el templo cuando van a la fiesta y allí Él se pierde. Y no sabemos poco más. Sin embargo, cuando llegó su tiempo, el tiempo de su ministerio, no dudó en pasar a lo público. El Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 14-15 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado, dice, por todos. Amén. Así que vemos claramente cómo llegado el momento Jesús pasó a lo público y de qué manera. Las multitudes, leemos en los evangelios, dice que le buscaban y había ocasiones donde incluso Él pidió en una ocasión que sepamos una barca, ¿recuerdan? ¿Para qué? Para que la echaran un poquito más adentro y la usara de púlpito. ¿Por qué? Porque la multitud era tan grande que Él necesitaba irse un poquito más adentro. En otra ocasión también sabemos cómo incluso le apretaban de tal manera que una mujer lo tocó y Él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué le dijeron los discípulos? Maestro, si aquí estamos intentando mantenerte, porque hay una multitud que viene sobre ti. Así que Él no era un agente secreto. Jesús era y es la luz que vino a alumbrar. Nunca lo dudes. Ahora bien, no creamos que en todo tiempo esto fue fácil para Jesús. Y esta es la parte que ya empiezo a aplicar al momento en que vivimos nosotros. No siempre fue fácil para Jesús ser luz, ser público. No siempre tuvo la multitud de su parte. En el último año, el año de la oposición, como algunos le dicen, y en los últimos 6 meses sobre todo, comenzó una persecución, un asedio contra Él por parte de los religiosos, escribas, fariseos, saduceos. Lo intentaron desacreditar públicamente una y otra vez. Y todo eso fue endureciéndose hasta el punto
que llegó a formarse una conspiración. ¿Para qué? Para matarle. Así que el ser público le iba a costar ¿qué? La vida. Y es aquí donde quiero en esta mañana, y recordando la predicación de la semana pasada, ¿cuántos se acuerdan? Bogar mar adentro, a aguas más profundas. Iglesia, es aquí donde ahora el Señor de nuevo nos recuerda que hay que bogar, ¿a dónde? A la orilla. Mar adentro. Hay que ir a aguas más profundas. Porque creo que en este tiempo ahora, iglesia del Señor, discípulos de Jesucristo, del Maestro, es el tiempo donde tenemos que bogar mar adentro en este tema, en ser públicos. Es el tiempo de una obediencia, recuerden, mayor al Señor. Ese era uno de los puntos, obedecer a Dios. Obedecieron y alcanzaron una gran bendición aquellos que pecaron. ¿Recuerdan? Es el tiempo, por tanto, también de ser perseverantes y tenaces, como lo fue Eliseo, para una doble porción. ¿Lo recuerdan? Y es el tiempo de aumentar nuestra fe, como aquel hombre, Jairo, principal de la sinagoga, que fue por un milagro y se encontró con otro. Fue por una sanidad y vio una resurrección de su hija. Es el tiempo, justamente, de bogar mar adentro. ¿Y por qué digo esto? Porque así como Jesús, en este año que les contaba de oposición, tuvo que intensificar él también todo esto. ¿Lo sabían? Tuvo que intensificar la obediencia al Padre. Tuvo que ser más perseverante si cabe y más tenaz, ¿o no? Es de lógica. Si antes la gente lo recibía, bueno, pero si ahora a la gente había rechazo, tienes todavía que ser más tenaz. Y ahora lo vamos a ver con el pasaje que vamos a leer. Así que también tú y yo, en este tiempo, no se conecten, hermanos, están ustedes en directo. No se conecten al Facebook. Ah, bueno, vale. No es que me he oído a mí, me he asustado yo. Estén atentos a lo que el Señor nos dice, hermanos, para que podamos recibir lo que Dios, porque creo que esta palabra es muy importante para lo que vamos a vivir como iglesia, no solo casa de Dios, sino como iglesia en España, y digo más, en el mundo entero. Les decía que Jesús vivió un tiempo de oposición, un tiempo donde tuvo que intensificar todo esto, bogar mar adentro con más fuerza. ¿Por qué? Porque había una fuerte oposición. Nosotros como iglesia estamos viviendo justamente un tiempo de oposición, ¿o no? Esta pandemia, este tiempo de miedo, de confusión, de crispación, de duda, de amenaza, en este tiempo, justamente, estamos llamados a intensificar nuestra misión y ser luz en este tiempo de oscuridad. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16 dice, vosotros, dijo Jesús. Ahora dice vosotros, él dijo yo soy la luz del mundo. Pero ahora aquí dice vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino donde sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es tiempo, por tanto, como nunca, de alumbrar con la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, es el tiempo de alumbrar. Es el tiempo donde más oscuridad estamos viendo. Es el tiempo donde más crispación, miedo, confusión, desaliento. Los políticos se tiran al cuello. No saben qué hacer.
Las autoridades sanitarias hacen lo que pueden y damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero ciertamente este es un tiempo difícil y complicado. Y la iglesia debe de entender cuál es el tiempo. Y es un tiempo para brillar más que nunca. ¿Por qué? Porque hay desesperanza, hay miedo. Hay gente que están pensando en suicidarse. Hay gente que están usando la violencia de género. Hay mujeres que están siendo golpeadas. Hay niños que están viviendo justamente una violencia por parte de sus mayores. La crispación en los hogares. Tú dices, bueno, pero tú tienes a Cristo, no se te olvide. Tú tienes al Señor. Tú cuando te entra el arrebato, ¿a quién no le entra el arrebato? Porque a veces no sabe uno por dónde tirar, no sabe qué está pasando. Tú tienes al Señor, yo tengo al Señor, yo tengo al Espíritu Santo y voy a Él y tengo a mis hermanos y tengo a mi pastor, tengo a mi iglesia, vengo el domingo y ahí soy fortalecido para seguir. Pero ¿cuánta gente no tiene nada de esto? No ven luz por ningún lado. Yo no sé si estuviste alguna vez así. Yo recuerdo hace mucho tiempo donde yo no veía luz por ningún lado. Y no quiero recordar ese tiempo. Así que es tiempo ahora, más que nunca, de ser ¿qué? Luz en medio de tantas tinieblas. Yo quiero que vengas conmigo a Juan capítulo 7, versículo 37, y vas a entender perfectamente algo que nosotros debemos de hacer, de entender y de vivir. Bogar ese mar adentro quiere decir también hacer nuestra misión. Juan capítulo 7, versículo 37, dice así al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta fiesta que está hablando aquí en el último y gran día de la fiesta, era la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, de las tiendas, una de las principales fiestas de los judíos, por lo cual había un gentío grande en Jerusalén, en Israel. Esa fiesta, algunos lo saben, una de las cosas era que el pueblo de Israel hacían tiendas de palmeras y vivían, aún los judíos siguen haciendo esta fiesta, recordando el tiempo cuando ellos vivieron en el desierto en las tiendas. Y una fiesta, por tanto, de mucho gentío. Pero miren la situación, lo estaba diciendo antes y lo vamos a ver ahora en el capítulo 7, versículo 1 de este mismo Juan, para que vean cómo era la situación y cómo era el ambiente en esa fiesta. En el versículo 1 y 2 dice, después de esto, dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban, ¿qué? Matarlo. Y dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Así que vemos claramente cómo el ambiente era muy de mucha crispación. El mismo Jesús sabía cómo estaba la cosa. Sin embargo, en el versículo 10 vemos que Jesús decide hacer algo. ¿Qué decide? Sus hermanos le dicen, ¿por qué no vas a la fiesta y te das a conocer? Ya que si tú quieres dar y hablar de lo que tú dices, háblale a la gente, porque los hermanos aún no creían, muchos de ellos. Y Jesús le dice, no, aún no voy a ir a la fiesta. Pero en el versículo 10 hay un momento donde Jesús dice, pero después que sus hermanos subieron, entonces Él también subió a la fiesta, dice, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Sí? Miren, en esta fiesta, en este ambiente, para que vean qué es lo que se vivía allí, para que vean qué es lo que estaba ocurriendo, para que te metas en situación. Por eso los viernes estamos estudiando la Biblia, por eso los viernes estamos estudiando, para que tú entiendas el contexto, para que entiendas el momento que estaban viviendo y lo puedas identificar con algo parecido en tu tiempo. Porque la Biblia, la palabra, es viva y eficaz. La Biblia es para hoy. Y el ambiente que había en esa fiesta era
muy malo. En esta fiesta, todos se preguntaban dónde estaba Jesús y había una gran expectación por si Él estaría. Recuerden, ese es el tercer año. Jesús se ha bañado en multitudes, ha hecho cosas tremendas. Pero en este año, en el último año, empieza una persecución férrea, como hemos leído. Lo hemos leído, los fariseos, los sacerdotes, lo buscaban ¿para qué? Para matarle. La gente estaba preguntándose, ¿vendrá esta fiesta? ¿Hay tanta gente aquí? Dirían. También en todo ese gentío vemos cómo había gente que estaban a su favor y otros que negaban que fuera Cristo el Mesías, tan esperado para los judíos. En el versículo 11 y 12 dice, y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Y había mucha ¿qué? No enseguida, ¿no? En la Biblia, ¿eh? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Vieron? Había una división. Podría parecerse a hoy, no en cuanto al Mesías, sino a la situación. Unos dicen que es mentira, que el virus no existe. Otros dicen que sí existe. Unos dicen que mascarilla ¿para qué? ¿Vieron? Confusión, murmuración, crispación. Era lo que se vivía allí con Jesús en este caso. Había miedo también entre la gente y por ello la gente, aunque hablaba, pero no hablaban abiertamente. ¿Por miedo a quién? A los judíos, a los sacerdotes, a los escribas. Y en el versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Cuando dice los judíos aquí, está refiriéndose a la casta sacerdotal, no al judío de sí. ¿Sí? Así que la gente hablaba, pero con miedo. Miedo, había crispación, había expectación. ¿Vendrá, no vendrá? Lo están persiguiendo, lo quieren coger. Me he enterado que lo quieren matar. Unos decían, es un embaucador, es un mentiroso. Otros decían, es un hombre bueno. ¿Vieron? Había división, crispación, confusión, miedo. Sin embargo, en todo esto, ¿qué hizo Jesús? ¿Se escondió? Jesús fue al templo y dice que enseñaba, pueden leerse todo ese capítulo, a la multitud de la fiesta. Y esto, como decía, comenzó a crear una expectación entre la multitud. Cuando le oían, se maravillaban. Algunos dirían, mira, ya apareció, está en el templo. Y la gente iba hacia allí, ¿te lo puedes imaginar? Y muchos, claro, cuando lo oían, se maravillaban. Otros se decían, pues si está aquí, quiere decir que los fariseos ya han reconocido, las autoridades judías han reconocido públicamente que él es el Mesías. Porque mira, ahí está enseñando y lo está haciendo públicamente. Todo esto originó algo. Y lo vemos en el versículo 32. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Todo lo que hemos visto, que si sí, que si no, que si es el Mesías, que no, que es bueno, que es malo. Y dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles, ¿para qué? Para que lo prendiesen. Vamos a callarlo. Esto no puede seguir así. Ahora viene un momento donde Jesús no solo pasa de un cierto anonimato, recuerden, fue al templo, quería pasar un poco desapercibido, aunque él seguía enseñando, sino que él va a hacer algo tremendo. Y aquí, iglesia, es donde quiero que entiendas justo lo que estamos hablando. Ante toda esta situación, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús tenía preparado un cartucho. Tenía preparado algo tremendo. Jesús sabía lo que se estaba moviendo. ¿Y cómo lo hace? Con las palabras que dijo en el último y gran día de la fiesta. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque el último y gran día de la fiesta era el día donde había
más gente. Donde estaba petado, como diríamos por aquí. Y por eso Él en ese día hizo lo que hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo hemos leído. ¿Qué hizo? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, miren la situación cómo era, miren el ambiente cómo estaba, miren los fariseos que habían enviado ya, ¿para qué? Para prenderle. Estaba todo listo. Era tiempo y podía ser tiempo y la razón tendría que decirle: vete de aquí, porque vienen por ti. Pero Jesucristo no era un agente secreto. Jesucristo no era un cobarde. Jesucristo vino con una misión. Y vive Jehová, que la cumpliría. Y cuando el diablo preparó todo un arsenal, todo un ambiente contrario y justo para hacerle retroceder, Jesús esperó el momento oportuno como el buen capitán, jefe, rey de los ejércitos. Él esperó asestar el golpe. Y cuando levantó su voz y dijo esas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fue en el momento oportuno. Yo puedo ver la escena y además quiero explicarles algo muy importante para entender el momento. Por eso es bueno estudiar y saber el contexto histórico y también, inclusive, la tradición hebrea, conocer a los judíos, conocer lo que implicaba. Yo se lo voy a explicar. En la fiesta de los tabernáculos, uno de los rituales que se hacían en esa fiesta consistía en tomar un cántaro dorado y llenarlo de agua del estanque de Siloé. El estanque de Siloé es un estanque que está vinculado con la sanidad. Allí es donde Jesús le dijo a aquel ciego que llenó de barro: ve y lávate en el estanque. Y allí recobró la vista. En ese estanque habla de salvación, de sanidad. Bien, allí tomaban el cántaro dorado y lo llenaban de agua de ese estanque. Y una comitiva, una procesión con un sacerdote al principio y con el cántaro lleno de agua, se encaminaban en esa fiesta hacia el lugar más sublime, hacia el altar. Y cuando llegaban a ese lugar, decían unas palabras. Esas palabras las encontramos en Isaías capítulo 12, versículo 3. Y dice así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y entonces, cuando decían esas palabras, volcaban todo el agua sobre el altar. Decir que el agua en aquel tiempo y en este era sinónimo ¿de qué? De vida. Donde hay agua, ¿qué hay? Por eso están como locos intentando encontrar un planeta donde haya agua, ¿verdad? Porque si hay un mínimo vestigio de agua, ahí hubo vida. El agua es muestra de vida. Es prueba de que hay vida. Ahora, miren esto. En el hebreo, la palabra salvación que usa en Isaías, ¿recuerdan? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La palabra para salvación, ¿saben qué palabra es en el hebreo? Yeshua. Yeshua. Jesús. Por ello ese pasaje lo que decía: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua, es decir, del Mesías, es decir, de Jesús.
Ellos lo estaban diciendo continuamente. Ellos lo estaban declarando. Por ello es que cuando Jesús dijo aquellas palabras refiriéndose a aquel en aquella fiesta, en esa ceremonia, ¿estaba qué? Estaba haciendo una luz potente y poderosa. Cuando levantó en aquella fiesta, entendiendo el trasfondo hebreo y lo que se hacía en esa fiesta de los tabernáculos, con ese cántaro como muestra de vida, con ese cántaro lleno de agua de salvación y de vida que volcaban sobre el altar. Es por eso que Yeshua, Jesús, el Salvador no solo de los judíos, sino del mundo, es cuando hubo el momento adecuado que Él esperó. ¿Para qué? Para levantar su voz y decir lo que hemos oído. El que tenga sed, venga a mí, a Yeshua, al Mesías, al Salvador del mundo, y beba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que aquellas palabras estaban siendo como un misil directo al enemigo, un misil directo a la amenaza que venía contra él. Aquello que se levantaba contra él comenzaba a retroceder, porque él públicamente estaba diciendo: yo soy Jesús, Yeshua, el Mesías judío, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Él es la vida. Él es, escúchame bien, la vida de los hombres. Él es ese agua como el estanque de Siloé que quiere venir a tu vida y a la mía. Él es el agua que da la vida al hombre, a la humanidad. Por eso en estos tiempos, hermanos, es el tiempo de ¿qué? Es el tiempo de hablar justamente del agua de vida. Del agua de vida eterna, es decir, de Yeshua, de Jesucristo, de nuestro Señor. No hay otra vacuna más poderosa que esta que yo les estoy hablando hoy, conforme a la palabra del Señor. Jesús, por tanto, era un agente público, muy público. No era un agente secreto. Y si él esperó, no fue por miedo a la amenaza que había sobre él, sino que esperó el momento adecuado en esa fiesta para alcanzar e impactar al mayor número posible de personas. Usó esa plataforma de crispación, de miedo y de confusión, de amenaza, justamente para usarla, para darse a conocer y traer esperanza al pueblo judío, en este caso. No debemos caer en el miedo, en las fauces de la amenaza, como lo intentó con el mismo Señor Jesús, sino que como iglesia debemos buscar la manera para justamente aprovechar todo esto, toda esta situación. ¿Me oyeron bien, iglesia? ¿Me oyeron bien? Jesucristo, tu referente y mi referente, hizo esto. Tú y yo como discípulos debemos de aprovechar este tiempo. ¿Para qué? Para decirle a la gente: hay esperanza para tu vida, para tu familia, en Cristo Jesús. Quizás tú te estés preguntando: ¿y cómo lo vamos a hacer? Si nos han puesto hasta una máscara en la boca. Si nos han restringido nuestras libertades en cuanto a congregación y reuniones. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Déjame decirte algo. A un cristiano, a un hijo de Dios, el único que lo puede parar es Dios.
tu decisión. ¿Me oyeron? Porque Jesús no se va a parar, ni está parado, ni la iglesia está parada. Ahora, eso sí, es tiempo de bogar mar adentro. Es tiempo de buscar al Espíritu Santo para que nos dé las claves. Tú tienes mucha gente a tu alrededor. No, pastor, si yo estoy mucho tiempo en mi casa, pero tú tienes las redes. Y quiero decirles algo, nosotros levantamos las casas de Dios y las casas de Dios están funcionando medio. Y digo que medio porque no invitamos a nadie. Solamente viví una experiencia con mi amigo José Luis, con su vecina. Y yo me pregunto que por qué no invitas a gente. ¿Qué te pueden decir? Díganme, ¿qué les pueden decir? ¿Que se van a contaminar? ¿Cómo? Si hay una pantalla delante. Puedes invitar gente de donde te dé la gana, de cualquier país, de cualquier lugar. Mientras que no esté en una iglesia, al que tú quieras. Todo es decidirme. Todo es orar. Todo es bogar mar adentro y creer. Aún recuerdo a Enrique cuando trajo a esa familia. Ahí están. No somos agentes secretos. No hay barrera que nos pueda frenar. Jesús es nuestro referente. Al contrario, esto va a ser el detonante de un gran avivamiento. Pero no lo digo para que tú digas, amén, y qué bueno, que está bien. Lo digo porque lo creo con todo mi corazón. Que tengo todas las claves, no. Pero que hay que sacar el arsenal, sí. Y es por eso que hoy decidí, después de hablar con mi amigo Nicolás y hermano, y de hablar con él y decirme, yo quiero bautizarme. Y yo dije, el sábado te vamos a bautizar. Y después el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué el sábado? El último y gran día de la semana. Y mi mujer dijo, bueno, el sábado, el domingo. Y el Espíritu Santo me dijo, el domingo. Y vamos a ir allí. Y vamos a bajar a esa playa. Y nos vamos a meter en el agua tú y yo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a su gran comisión, tú vas a pasar por las aguas de Cristo. Delante de los ángeles, delante del demonio y delante del mismo santuario y delante de la misma que se llama la reina del cielo, que no es ninguna reina del cielo. Solo hay un rey del cielo y de la tierra y ese su nombre es Jesús de Nazaret. Y es tiempo de que la iglesia comience justamente a usar todo lo contrario. Por eso, y para terminar, es tiempo de ir a aguas más profundas, de ser luz en la oscuridad, de no difuminarte en la oscuridad tenue que hay. Es que como la cosa está así, habla de Cristo, comparte de Cristo por WhatsApp. El otro día hablaba con dos hermanas que quieren poner un negocio y le van a poner un nombre muy hermoso, Zoé, que es vida, y decían, y es un lugar perfecto, porque la gente va a venir y yo le voy a hablar de Cristo. Tú eres un agente público. Sacúdete ya y sacudámonos ya ese agente secreto que el diablo quiere que seamos. Pastor, ¿y qué eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú tienes que guardar todas las normas que el Estado nos dice. Que tienes que llevar tu mascarilla, que tienes que usar tu hidrogel, que tienes que guardarte. Pero recuerda, pregúntale al Espíritu Santo y vas a ver que hay mucha gente a tu alrededor a las que tú puedes llegar y puedes hablarle de Cristo. ¿O no? ¿O han desaparecido? Están ahí. Y están ahí con miedo. Sé luz. Estamos llamados a predicar las buenas nuevas en un mundo que recibe últimamente solo recibe malas noticias. Hay un torrente dentro de ti. Bueno, no sé yo. Y de su interior correrán ríos de aguas estancadas.
¿No? ¿Entonces qué? ¿Sabes la diferencia entre un agua estancada y un río de agua viva? ¿Hay diferencia? Y huele mal, ¿verdad? Pero el río de agua viva es continua vida, frescura, llena. ¿Recuerdan? Hablábamos el viernes del mar muerto, ¿recuerdan? El mar muerto es un mar muerto. ¿Saben por qué? Porque lo único que hace es recibir, pero no da. Y por eso está muerto. Si tú recibes y no das, te morirás espiritualmente. Pero si tú recibes y das, serás ríos de agua viva. Seguirás recibiendo más y más y más. Así que este es el momento preciso para que la gente de Chipiona, de Rota y de donde estés puedan oír las mismas palabras. El que tenga sed, venga a Cristo y beba. Amén. El que tenga sed en Chipiona, venga a Cristo y beba. La gente está esperando que alguien se levante con un cántaro y diga, el que tenga sed, venga a Cristo y beba. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Y vamos a empezar pronto. Hemos empezado con esta cadena de oración. Por favor, iglesia. A veces nos dicen que los pentecostales somos solo emocionales. A mí la emoción no me importa. Pero debe ser acompañada por hechos. No podemos hablar de avivamiento y descolgarnos de lo que el pastor está diciendo y que ha recibido del Señor. Y yo les estoy hablando de la palabra de Dios. Vamos a empezar un programa también. Y iré llamando a muchos de ustedes. Le vamos a llamar Mi Testimonio. Porque ustedes tienen mucho que contar. Y lo colgaremos en las redes. Así que prepárense, porque iré llamando. Y tú vas a contar tu testimonio. Porque lo que tú tienes que contar es muy interesante para muchas personas. Muchos que están en problemas de alcohol, de droga, de adulterio, de robo, de mentira, de lo que tú y yo estábamos, ¿te acuerdas? Tienen que oírte como tú fuiste liberado. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, hermanos. Que levanten la mano todos los agentes secretos que hay aquí. ¿Y cuántos agentes públicos hay aquí? Hoy serás público si tú quieres. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos queda, el tiempo que tú nos das para poder alcanzar a todos los que podamos. Danos la gracia y la unción y que tu poder descienda sobre tu iglesia. Necesitamos la llenura y por eso te vamos a buscar de todo nuestro corazón en este tiempo. Vamos a buscar la llenura, vamos a buscar la unción, vamos a buscar la revelación para poder ver tu gloria manifestarse. Bendícenos ahora cuando nos destinamos hacia ese lugar. Prepara, Señor oh Dios, todo lo que vamos a hacer, dándote gracias una vez más por el privilegio que nos das de ser testigos tuyos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hacer una cosa antes que salir por detrás. Vamos a estar, sí, me despido de los que están a través de Facebook. Nosotros nos vamos a la playa. Vamos a colgar después este bautismo. ¿No, Nicolás, te parece bien? Lo colgaremos en la página para que lo puedan ver. Dios les bendiga y recuerden, sean luz. Y si tienes sed, recuerda, ve a Cristo. Él es el que tiene para saciar tu sed.
Y nosotros vamos a encaminar